Hola familia, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Seguimos estudiando el libro de los Salmos y estamos estudiando el Salmo número 95. La semana pasada nos quedamos en el versículo número 7, parte A. Hoy vamos a continuar a partir de este mismo versículo en la parte B hasta el versículo número 11. Hemos aprendido que Dios nos llama, nos invita a adorarle en comunidad, a adorarle con un corazón alegre, con un corazón agradecido, pero siempre es importante que en la adoración nosotros tengamos un corazón blando, un corazón tierno y podamos oír su voz. Y es importante para ello nosotros estar receptivos, pero sobre todo la evidencia de un corazón noble o tierno es que es obediente y que cree a su palabra. Así que el título de este mensaje es: si hoy escucháramos la voz de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Te rogamos, Señor, que tú produzcas en nosotros un corazón tierno, un corazón sensible a tu voz, que esté dispuesto a obedecer, Señor, y siempre con esta actitud como lo aprendimos la semana pasada, una actitud de gratitud y de amor, entendiendo que tú eres Dios, que tú eres el creador de todas las cosas y que es un honor para nosotros el poder ser involucrados en tu obra y en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Así es, familia. Entonces, si hoy escuchamos su voz, va a marcar la diferencia en nuestras vidas, va a marcar nuestra forma de vivir, pero sobre todo vamos a glorificar a nuestro Padre, que eso es de lo que se trata. Siempre que nosotros escuchemos su voz, siempre que escuchemos su palabra, debemos de tener en mente que nosotros fuimos creados para su gloria. Y de lo que se trata en esta vida y de en lo que consiste el propósito por el cual nosotros estemos en este mundo es para adorarle, es para que Él sea exaltado. Así que nosotros en medio de donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la sociedad, siempre tenemos que tener esto en mente, que todo es para su gloria. Y si nosotros brillamos con su luz y si nosotros hablamos su palabra, es para que más personas obviamente se salven, pero eso es para la gloria de Dios, para que puedan ver el amor, para que puedan ver el poder y la provisión de un Padre que nos ama y que es poderoso. Amén, familia. Entonces, continuamos en el versículo número 7, parte B, que dice así: si oyeres hoy su voz. He aquí lo importante de escuchar la voz, pero dice hoy. Hoy es necesario, familia, no mañana. Y si ayer escuchaste su voz, qué padre, pero cada día nosotros tenemos que estar dispuestos a prestar atención, a oír, a obedecer cada uno de sus mandamientos, cada una de sus promesas, creerlas, tomarlas y sobre todo confiar en ellas, sabiendo que nuestro Padre es fiel para cumplirlas. Pero esto en el contexto de lo que aprendimos la semana pasada de adorar. A veces nosotros tenemos a involucrar solamente nuestras emociones en medio de la alabanza, de la adoración. Pero nosotros tenemos que también involucrar nuestro intelecto, el entendimiento, nuestros sentidos de oír, de hablar. Entonces no solamente es suficiente el sentir, que la palabra, las canciones, la letra hagan ese efecto en nosotros en cuanto a las emociones, sino también en el entendimiento, que nosotros podamos oír su voz en medio de la alabanza, que nosotros podamos estar sensibles, pero sobre todo estar dispuestos a acudir a su llamado. Dice, si oyeres hoy su voz, dice en el versículo número 8,
No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Y este pasaje, familia, es interesante porque en sí, en general, durante el tiempo que estuvieron en el desierto, o más bien cuando Dios los saca de Egipto y los hace atravesar por el desierto, el propósito de Dios no era que estuvieran ahí 40 años. Era necesario atravesar por ese lugar. Y muchas veces en nuestra vida, al momento en que Dios nos libera, nos saca de esa esclavitud, de ataduras a las cuales nosotros nos encontrábamos, como los vicios, ciertos hábitos, costumbres, la idolatría, la pereza, las drogas, la pornografía. Probablemente vamos a atravesar, o es muy seguro que seamos atravesados por un desierto, pero es ahí donde Dios muestra su poder, es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos y tener un corazón sensible, un corazón tierno y no un corazón duro, como dice aquí. Esto es una advertencia, familia, al decir no endurezcáis vuestro corazón. Y pone un ejemplo, da una referencia, dice como en Meriba, como en los días de Masá en el desierto. Y esto está hablando está refiriéndonos la situación que experimentó el pueblo de Israel cuando ellos pasaron por esa circunstancia. Pero, ¿qué crees? Dudaron de Dios. Y una manera de ofenderlo es eso, dudando. Tentar a Dios es ser incrédulo. Y digamos, o dijéramos, no había como evidencias, o estaban completamente a ciegas, siguiendo a algo o a alguien que no conocían, pues es entendible. Pero cuando Dios, el Todopoderoso, los saca con mano poderosa, ellos ven las plagas, ven cómo Dios abre el mar rojo. Ellos experimentan la provisión de Dios en cuanto a la alimentación, enviándoles el maná, proveyéndoles agua de la roca. Y a pesar de todas esas evidencias, a pesar de todos esos milagros, y a pesar de que ellos veían la columna de fuego y de nube, de día y de noche, ellos dudaron, no creyeron. Entonces, es como que tú como padre estás proveyendo la alimentación a tus hijos, le estás comprando ropa, o tú ves la manera de que ellos durante el invierno estén bien abrigados, que tengan lo necesario, que tengan sus cosas para la educación, y que tus hijos de repente en la mañana despierten y digan, pues quién sabe si vamos a desayunar, quién sabe si nuestro padre tenga el poder de proveernos para la alimentación. Esto ofendería a cualquier papá en el corazón o lo entristecería, porque todos los días, si tus hijos tienen ese antecedente de que tú les has dado todo lo necesario, obviamente ellos al día siguiente lo único que dicen es, tengo hambre. O llega la noche y dicen, quiero cenar. O sea, ellos no se ponen a pensar, ¿habrá de comer? No, ellos tienen una actitud de confianza, de dependencia hacia sus padres. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que confiemos y que dependamos de Él, que así como los niños, nosotros no estemos cuestionando o dudando si de antemano sabemos que todos los días tenemos que comer como un niño, que todos los días solamente nos dicen nuestros padres, hablando en la posición de los niños, vete a la escuela o haz tus tareas, o qué necesitas qué materiales necesitas para hacer tus trabajos. Y uno como padre pues tiene que ver la manera de sacar adelante. Y eso aún en padres que tienen muchas necesidades. Yo conozco a mamás que son madres solteras,
y realmente sus salarios son muy mínimos. Sin embargo, ellas ven la manera de darles estas cosas a sus hijos. En verdad, y Dios se las provee para que ellas sean canales de bendición. Pues cuanto más nuestro Dios, que es todopoderoso, y cuanto más, por eso aquí es triste y es lamentable cómo el pueblo de Israel duda. Por eso es que pone este ejemplo como en el desierto. Dice, donde me intentaron en el versículo 9, vuestros padres me probaron y vieron mis obras. Nosotros probamos a Dios, familia, cuando no le creemos, cuando dudamos. Y volvería a sacar este mismo ejemplo que les acabo de mencionar de los hijos en su actitud hacia sus padres. Nosotros debemos tener un corazón tierno, así como el de un niño, que él solamente confía y está seguro de que de que sus padres le van a dar. Ellos no entienden de dónde vienen las cosas. Los padres son los que se tienen que preocupar y tienen que actuar. Así nuestro Dios, Él es el que actúa, Él es el que provee, y lo único que está haciendo a través de estas circunstancias a las cuales está sometiendo al pueblo de Israel es ver su corazón. Así que cada uno de nosotros, familia, cada situación que para nuestro pensamiento o que para una mentalidad que no ama a Dios, no teme a Dios, es una tragedia o es un problema, para nosotros es una oportunidad que nos lleva a crecer en fe, que nos lleva a acercarnos más a Dios, que nos lleva a confiar en su palabra, que nos lleva solamente a depender de Él. Y no probemos a Dios, no dudemos. Ahora, muchas veces nosotros probamos a Dios, dudamos de Él, no confiamos en sus promesas, porque conocemos muy poco de Dios a pesar de la abundancia de sus promesas y de sus palabras que Él nos ha dado. Muchas veces estamos en la congregación, aparentemente escuchando el sermón o la predicación. Digo aparentemente porque podemos estar físicamente ahí, pero no estamos escuchando. Y en los momentos que estamos atravesando el desierto, no nos acordamos de las palabras de Dios, no nos acordamos de su promesa. Podemos estar físicamente ahí, pero nuestra mente está en otras cosas, está en hacer nuestro propio reino, en cómo podemos ajustar la palabra de Dios a nuestra conveniencia para solamente usar a Dios para nuestros propósitos. Ahí sí decimos amén, ahí sí reclamamos esas promesas, ahí sí hasta las subrayamos en nuestra Biblia, pero cuando se trata de las promesas que tienen condición hacia nuestras vidas, que demandan cierta actitud o cierta actividad de nosotros, esas las omitimos, las ignoramos o simplemente no les damos ese valor. ¿Cómo vamos nosotros a crecer en fe, familia, si no confiamos en Dios? Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Es fácil confiar en Dios cuando no te falta nada, cuando tienes un buen trabajo, cuando el dinero te sobra tanto que hasta ahorras mucho y tu cuenta está creciendo. Y qué padre, porque Dios también es muy bueno, es muy generoso. Eso es fácil. Y digo fácil porque realmente no te estás viendo desafiado a ver esta tragedia como la ve el mundo, que para nosotros es una prueba o una oportunidad de nuestra fe. ¿Por qué? Porque tienes todo, entre comillas. Pero te falta principalmente hacer la voluntad de Dios. Dice, y vieron mis obras. Nosotros conocemos las obras de Dios, tanto las que están escritas aquí en la palabra de Dios, las que hemos experimentado, las que hemos visto. Cada día nosotros vivimos, familia, un milagro, mínimo. Cada día nosotros vemos muchas obras de Dios a favor de nosotros. Para empezar, esto, el que tengamos la oportunidad de estar estudiando la palabra de Dios.
la oportunidad que tengamos de tener internet, la oportunidad de tener un lugar donde dormir, de tener la comida, cosas básicas. Y te soy honesto, la mayoría de los que estamos viendo este video, no solamente tenemos lo básico, que es comida, alimento, bueno, comida, abrigo y techo, sino tenemos más. Tenemos hasta comodidades. Algunos hasta tienen lujos, porque Dios es bueno. Pero esto no nos debe de distraer, y nosotros debemos siempre tener un corazón tierno. Siempre nosotros tenemos que escuchar su voz. Hoy, cada día, familia, cada día escuchar su voz, no escuchar la voz del mundo, no escuchar la voz de los amigos, no escuchar la voz de nuestra cultura, no escuchar la voz de nuestra carne, sino escuchar la voz de Dios. Dice en el versículo número 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. 40 años, familia. Lo que muchas veces puede ser una semana, un mes, no lo superamos en mucho tiempo. ¿Y por qué? A veces nosotros decimos, ¿por qué estoy como dándole vueltas, como un perro cuando persigue su cola, ¿no? Porque solamente siento que camino en círculos. Siento que no avanzo, que no me muevo del mismo lugar. Y me refiero a lo espiritual. Porque solamente nos conformamos muchas veces con llegar a la iglesia y sentarnos. No vemos que haya un crecimiento en nuestra vida. No nos involucramos en el servicio a Dios. Porque no hemos entendido que se trata de Dios, se trata de su reino, no del nuestro, de nuestro pequeñísimo reinito. No se trata de hacer nuestros planes o de construir nuestras metas, sino se trata de lograr hacer la voluntad de Dios. Aún en lo que tú desarrollas y en lo que tú te desenvuelves. Esto no quiere decir que todos vamos a ser evangelistas, pastores, maestros, todos tienen que estar de tiempo completo sirviéndole al Señor. No. Hay llamados específicos, pero hay llamados generales, y todos hemos sido llamados a servirle al Señor en donde nos desenvolvemos, porque aún ahí tú le estás sirviendo a Dios en tu trabajo, siendo un buen empleado, siendo un buen administrador, siendo un buen jefe, siendo una buena maestra, siendo un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen plomero, una buena ama de casa, siempre todo haciéndolo como para la gloria de Dios, siempre pensando en que Él sea reflejado a través de nosotros, en que la gente al vernos pueda decir, Él es distinto, ella es distinta, y se les haga atractivo el ser cristianos. 40 años estuvieron en el desierto, familia. Dios les ofreció a la generación que salió de Egipto la oportunidad de tomar la tierra prometida por fe. Su rechazo e incredulidad a la oferta de Dios lo disgustó. Durante 40 años, esto fue evidencia de que divagaron en su corazón, alejándose de la humildad y anidando en su corazón el orgullo, la dureza. Se alejaron de este corazón o dejaron de tener un corazón tierno y dejaron de confiar en Dios como su Creador y su Redentor. Nosotros no debemos de caer en este error, familia. Y si de repente por algún momento nos llega a pasar por la mente, recapacitemos, pidámosle a Dios perdón y pidámosle a Dios ayuda. Porque nuestro corazón debe de ser sensible aún al Espíritu Santo cuando nos redarguye, cuando nos está hablando
y nos está recordando que Dios es fiel, que Dios siempre cumple sus promesas. Y si nos estaba llevando a un lugar de reposo, y si cada día Dios quiere que escuchemos su voz para poder descansar, nosotros nos complicamos la vida haciendo lo que nosotros dictamos y viviendo cargados de culpas, de vergüenzas, de pecado, de frustraciones, de deudas. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo la voz de Dios. Nuestros matrimonios tienen conflictos, tenemos conflictos con nuestros hijos, no sabemos cómo educarlos, cómo guiarlos, cómo controlarlos. Se nos empieza a salir todo de las manos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nosotros y en lo que queremos hacer. Y descuidamos lo que Dios nos ha llamado a hacer como padres, como esposos, como hijos. Nosotros tenemos que oír la voz hoy, familia. Cada día escuchemos su voz. Cada día Dios nos habla. A través de estos videos, a través de los devocionales, a través de la predicación, en los días domingos. Dios nos habla. Obviamente tenemos su palabra, la Biblia. Ahí es donde nosotros tenemos que ir cada día para oír su voz, para saber qué tenemos que hacer. Versículo número 11 dice: Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios no honró la incredulidad de su pueblo. Dios no va a honrar tu incredulidad. Dios no va a honrar que tú lo tientes. Dios no va a honrar que tú dudes a su palabra. Y si tú eres incrédulo, si tú dudas y si tú lo tientas, es probablemente porque no conoces su palabra. Y no me refiero a estas personas que tal vez llevan unos meses o unas semanas conociendo su palabra, sino es triste cuando tú ya has visto el poder, cuando tú ya has visto sus milagros, cuando tú experimentas todos sus favores, todas sus bendiciones, y a pesar de eso tú eres un incrédulo y estás confiando más en tus fuerzas y en tu dinero y en tu trabajo y en tus capacidades y no en Dios. Esto es tentarlo, esto es incredulidad, esto es no escuchar su voz, esto es tener un corazón duro. Y vemos que las consecuencias para el pueblo de Israel fueron 40 años. Y fue fruto de un corazón duro. Vemos que Dios no pasa por alto, sino al contrario, Dios condena. Dios condena la incredulidad. Nosotros, a diferencia de ignorar su palabra, a diferencia de menospreciarla o despreciarla, y escúchame bien, familia, me estoy refiriendo a cristianos, me estoy refiriendo a personas que llevan años en el Evangelio y que probablemente cada 8 días asisten. A veces nosotros estamos ahí, pero no estamos escuchando. Nosotros tenemos que ser proactivos, nosotros tenemos que tener esa iniciativa de aceptar, de admitir que hemos despreciado, que hemos descuidado el llenarnos de la palabra de Dios, de el estudiarla, del prestarle y dedicarle ese valor, esa atención que se merece. Y cambiar, pedirle perdón a Dios y cambiar. Y entonces, ahora sí, oír, escuchar su voz, obedecerla y estar dispuesto a estar atento, no distrayéndonos. Y no solamente los domingos, sino aún en cada momento, en cada minuto u hora de nuestra vida, redireccionándonos, considerando, esto es lo que a ti te agrada, Señor, ¿cómo quieres que actúe ante esta situación? Hay una oportunidad de que yo suba de puesto, pero tengo que dar mochada.
No, Señor, tú me enseñas a confiar en ti. Ya vi donde hay dinero que probablemente sale sobrando de entregarlas, al entregar las cuentas. Puede venir para mi bolsa. No, Señor, tú me enseñas a no robar, a ser honesto. Oye, que pues me están haciendo ojitos una compañera en el trabajo pero pues no tiene nada de malo con que salgamos a tomar café. Soy casado, pero pues mi esposa tiene que entender, son cosas de trabajo. Pero tú sabes en tu corazón y tú has experimentado esas palpitaciones y esas emociones que te están provocando estas conversaciones y esta compañía con esta persona. No, Señor, tú me enseñas que que los pecados que pueden darse a luz es por la concupiscencia que primero se desarrolla en mí, y yo debo de rechazar eso y debo de serle fiel a mi esposa, aún en la forma como miro a las mujeres. Y así podemos aplicar el consejo de Dios en el sentido de oír su voz cada día, familia, cada día, pero tenemos que conocer qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios le agrada, y todo es a través de su palabra. Así que nosotros escuchemos hoy su voz, familia. Escuchemos su voz mañana, escuchemos su voz pasado mañana, escuchemos su voz cada día y hagamos su voluntad, porque esto glorifica a Dios y sobre todo también es de mucha bendición para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Amén, familia, vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de escuchar este mensaje, Señor, que nos lleva a autoevaluarnos y a reconocer que hemos tratado de hacer nuestra voluntad, Señor, que muchas veces nos hemos dejado guiar por lo que nosotros creemos que es mejor. Sin embargo, tu palabra nos enseña que eso es incredulidad a tus palabras y que es tentarte, Señor. Así que, Padre hermoso, ayúdanos a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios te bendiga.